Dicen que algunas vidas cambian en un instante, pero hay otras que empiezan en silencio, en lugares donde nadie está mirando, donde todo parece común, hasta que deja de serlo. Antes de llenar teatros, antes de millones de vistas, antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del entretenimiento en Perú, Jorge Luna manejaba un taxi por las calles de Lima. Y lo que descubrió en ese lugar, entre el ruido de la ciudad, el tráfico interminable y conversaciones pasajeras, terminaría cambiando su vida para siempre. Esta no es una historia de éxito tradicional. No empieza con talento descubierto desde niño, ni con oportunidades que caen del cielo. Empieza con incertidumbre, con decisiones incómodas y con un salto al vacío que pudo salir muy mal. Todo comienza en Lima, Perú, una ciudad intensa, impredecible, donde cada día es una batalla distinta, donde millones de personas salen a buscar una oportunidad y muchas veces regresan sin encontrarla. Ahí nació Jorge Edmundo Luna Chávez, un chico común, en un entorno común, con responsabilidades que llegaron antes de tiempo y una realidad que no dejaba mucho espacio para soñar en grande. Desde muy joven, entendió algo que muchos tardan años en aprender. Si quería avanzar, tenía que moverse. A los 15 años ya estaba trabajando, no por ambición, sino por necesidad. Vendía productos por teléfono, trabajaba en cajas, repartía publicidad en la calle, cualquier cosa que le permitiera generar ingresos. No había glamour en su vida, no había un plan maestro, solo había esfuerzo constante y la necesidad de no quedarse atrás. Y sin embargo, había algo distinto en él. Algo difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Un sentido del humor natural, rápido, casi instintivo. Una forma de ver la realidad que convertía lo cotidiano en algo inesperado. Incluso en los días más pesados, cuando todo parecía jugar en contra, encontraba la forma de hacer reír a otros. No era un sueño en ese momento, era solo una parte de él. Con el tiempo, su vida empezó a tomar un camino que parecía lógico. Estudió administración bancaria, consiguió un empleo estable y poco a poco fue entrando en la rutina que define la vida de millones de personas. Un horario fijo, un sueldo seguro, un camino predecible. Desde afuera, todo parecía estar bien, pero por dentro algo no encajaba. No era infelicidad total, pero tampoco era satisfacción. Era esa sensación silenciosa de estar viviendo una vida que no terminaba de sentirse propia. Hasta que un día esa sensación se volvió imposible de ignorar y tomó una decisión que muchos considerarían una locura. Renunció. Dejó atrás la estabilidad, la seguridad, el camino correcto. Se alejó de todo lo que en teoría garantizaba una vida tranquila sin tener claro qué venía después. Y fue entonces cuando terminó manejando un taxi. No como un sueño, no como un objetivo, sino como una necesidad. Pero a veces, los momentos más importantes de una vida no llegan disfrazados de oportunidades, sino de situaciones incómodas. En ese taxi, recorriendo la ciudad una y otra vez, algo empezó a cambiar. Cada pasajero era una historia distinta, cada conversación una oportunidad inesperada, y casi sin darse cuenta, empezó a hacer lo que siempre había hecho: hablar, contar, hacer reír. Al principio era algo natural, espontáneo, sin intención, pero poco a poco comenzó a notar algo diferente. La gente no solo sonreía, se olvidaba de sus problemas por unos minutos. Algunos bajaban del taxi riendo, otros agradecían el momento, como si ese pequeño trayecto hubiera sido más que solo un viaje. Y entonces apareció una idea. Una de esas ideas que parecen simples, pero que cambian todo. ¿Y si esto pudiera ir más allá? ¿Y si lo que estaba pasando dentro de ese taxi podía pasar en un escenario? No tenía contactos, no tenía experiencia, no tenía garantías, pero tenía algo más importante: la intuición de que estaba frente a algo real. Y decidió intentarlo. Entró al mundo del stand-up sin certezas, sin un camino claro, sin saber realmente qué iba a pasar. Y como suele ocurrir, el inicio fue difícil. Locales pequeños, público distraído, equipos que fallaban,
silencios incómodos, noches donde hacer reír parecía imposible. Pero no se detuvo. Cada presentación era una prueba, cada error un aprendizaje, cada risa una confirmación. Y poco a poco empezó a construir algo. En 2016 presentó su primer espectáculo en solitario. No había grandes expectativas, no había garantías de éxito. Pero ocurrió algo que nadie esperaba. Funcionó. La gente conectó, la gente volvió, la gente empezó a hablar. Y lo que parecía un intento más empezó a tomar forma. Pero lo más importante aún no había pasado. En ese camino conoció a Ricardo Mendoza. Y desde el primer momento hubo algo claro. Funcionaban juntos. Compartían el mismo tipo de humor, la misma forma de observar la realidad, la misma capacidad de decir lo que muchos piensan, pero no dicen. Y de esa conexión nació algo que cambiaría todo. Hablando Huevadas. Lo que empezó como algo simple, casi improvisado, sin grandes recursos, terminó convirtiéndose en un fenómeno. Millones de personas comenzaron a verlos. Las entradas se agotaban, las giras se expandían. Pero no era solo comedia, era autenticidad, era libertad, era una forma distinta de conectar. Y mientras todo eso crecía, Jorge no solo estaba en el escenario, estaba construyendo, pensando, estrategiando, mirando más allá, porque entendió algo clave. El éxito no es solo llegar, es saber cómo sostenerlo. En 2022 dieron un paso más. Crearon No Somos TV, no como un experimento, sino como una extensión de su visión. Un espacio donde podían crear sin depender de estructuras tradicionales, sin límites impuestos por otros. Y lo que construyeron fue mucho más que contenido. Fue un ecosistema. Programas, entrevistas, nuevos formatos, todo bajo una misma idea. Hacer las cosas a su manera. Y entonces ocurrió algo que parecía imposible. Subieron al escenario del Madison Square Garden, uno de los lugares más emblemáticos del mundo, un lugar reservado para figuras globales. Y ahí estaban ellos, dos comediantes que empezaron desde cero, frente a miles de personas. Pero si algo define esta historia, es que nunca se detiene en un solo logro, porque cuando parecía que ya lo había hecho todo, Jorge volvió a sorprender. Tomó una decisión inesperada. Compró un club de fútbol, un equipo pequeño, lejos de los reflectores, sin grandes recursos, y en lugar de tratarlo como un negocio tradicional, lo transformó. Llevó producción, cámaras, narrativa. Convirtió partidos olvidados en eventos seguidos por miles de personas. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora generaba atención, interés, audiencia e impacto. Y todo bajo una lógica simple pero poderosa: hacer diferente lo que todos hacen igual. Cuando le preguntan por qué hace todo esto, su respuesta es tan simple como reveladora. Siente que está jugando con la vida, como si fuera un videojuego, y cada nivel es más grande que el anterior. Pero más allá del éxito, del ruido, de los escenarios, hay algo que no cambia. Fuera de cámaras, sigue siendo alguien reservado, familiar, cercano a los suyos. Alguien que entiende de dónde viene y por qué empezó. Porque en el fondo, sigue siendo el mismo. El que trabajaba desde joven, el que buscaba oportunidades, el que manejaba un taxi por necesidad. Solo que ahora tiene el control del camino. Esta no es solo la historia de un comediante. Es la historia de alguien que decidió arriesgar cuando lo más fácil era quedarse. De alguien que no esperó a que las oportunidades llegaran, sino que salió a crearlas. De alguien que encontró su voz en el lugar menos esperado y decidió escucharla. Porque a veces, las historias más increíbles no empiezan en grandes escenarios. Empiezan en silencio, en lo cotidiano, en lo que nadie está mirando. Y solo quienes se atreven a dar el salto terminan convirtiéndolas en algo extraordinario. Si te gustan este tipo de historias, quédate, porque hay muchas más esperando ser contadas.